Hola amigos, pues ya estamos aquí. Comenzamos esta aventura que habíamos dicho, el Rincón del Bienestar, en el Sur Digital GC. No lo olvides, suscribirte a nuestro canal y en redes sociales. Soy Osvaldo Lastra y esto es el Rincón del Bienestar. Para el primer programa queríamos hablar hoy de algo muy sencillo, algo básico, ¿no? Que es la alimentación, que es comer, que es tener una buena nutrición. Ahora, aquí nos surge una pregunta. ¿Es lo mismo alimentarse que nutrirse? Porque la mayoría de las personas entienden o creen que sí, pero tenemos que tener claro que no es lo mismo. No es lo mismo alimentarse, el hecho de comer, el hecho de ingerir, que nutrirse. Alimentarse es, como he dicho, cualquier gesto de llevar alimentos a nuestra boca. Eso es alimentarse. Y podemos estar bien o mal alimentados, que puede venir desde la parte externa, digamos, donde la elección o la predisposición de buenos alimentos es posible, o puede venir de una parte interna, donde las decisiones a la hora de elegir esos alimentos pueden ser correctas o incorrectas. ¿Por qué digo correctas e incorrectas? Porque el concepto de bueno o malo es muy relativo en esto de la alimentación. Me refiero a correcto o incorrecto cuando con lo que vamos a comer vamos a conseguir los resultados que estamos buscando. Por eso me refiero a lo de correcto o incorrecto. ¿Y qué es nutrirse? Pues nutrirse es todos aquellos, digamos, funciones fisiológicas que hace dentro del organismo. Es decir, una vez el alimento está ingerido y digerido, nuestro cuerpo empieza a hacer un proceso de absorción y asimilación, de los componentes que llevan esos alimentos. ¿Y cuáles son esos componentes? Pues los que todos seguramente hemos oído hablar. Las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono como macronutrientes, las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes como micronutrientes. ¿Qué diferencia hay? Pues que macronutrientes simplemente lo vamos a ingerir en grandes cantidades, hablaremos de gramos, y los micronutrientes, como las vitaminas y los minerales, vamos a ingerirlas o las vamos a necesitar en pequeñas cantidades, que ahí hablamos de microgramos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que podemos estar aparentemente bien alimentados, es decir, que aunque nosotros pensemos que estamos haciendo buenas elecciones, buenas decisiones alimentarias, pues posiblemente estemos deficientemente nutridos. ¿Por qué? Pues porque partimos de un problema de base, y esto lo dice la ciencia, lo dicen ya muchos estudios. Hay un estudio que la última actualización creo que es del 2005, ya lo pondremos en pantalla, donde se demostró que muchos alimentos, y además muy reconocidos a nivel alimentario, habían perdido gran cantidad de sus nutrientes. Por ejemplo, sin ir más lejos, el propio plátano, aquí en Canarias, que lo conocemos como un superalimento deportivo que nos aporta evidentemente hidratos de carbono y potasio, el famoso potasio del plátano. Pues el plátano desde 1985 al 2005 aproximadamente, que es la última actualización que se había hecho, había perdido casi un 70% de potasio por cada 100 gramos de consumo. Es decir, estamos decidiendo correctamente comer plátanos para tener unos resultados a nivel deportivo y a nivel de salud, pero sin saberlo estamos deficientemente nutridos en potasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace que hoy en día, nos guste o no nos guste, en nuestros hábitos diarios de alimentación, pues se aconseja, se recomienda en muchos ámbitos apoyar nuestra alimentación, pues lo que se llama con alimentos funcionales, con suplementos o con complementos. Simplemente para asegurarnos, por ejemplo, en el caso del plátano, esa ingesta diaria de potasio, ¿no? Y así podríamos hablarlo en muchos otros alimentos. Hay estudios con el brócoli, por ejemplo, que se ha demostrado que es un superalimento con calcio, con hierro, pues efectivamente también ha perdido su densidad nutricional. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que a la hora de alimentarnos, nuestras decisiones tienen que ir dirigidas
a buscar o a encontrar densidad nutricional. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre alimentarnos correctamente y tener una buena nutrición, o alimentarnos correctamente y no tener una buena nutrición. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar nuestro buen estado de salud. El tener esos ladrillos, herramientas que va a hacer que nuestro organismo funcione correctamente. Nuestro estado de salud va a depender de aportarle el material necesario. ¿Para qué? No solo para obtener energía, que hasta hace muy poco era el concepto básico que se tenía de la alimentación, tener energía, tener calorías para vivir, sino que además de esa energía vamos a tener que tener material de construcción, material de reparación y material, por ejemplo, para crear el sistema inmunológico, porque nuestro sistema inmunológico saldrá de algún lugar. Pues bueno, va a salir de tener una correcta administración, por ejemplo, de aminoácidos para crear los linfocitos, o una buena, correcta administración de grasas buenas para crear nuestro sistema de defensa, los glóbulos blancos. ¿Se entiende el concepto? Esa es la idea. Recuerda que estás viendo El Rincón del Bienestar con Osvaldo Lastra en el Sur Digital S. Entonces, ya tenemos claro la diferencia entre alimentarnos y nutrirnos, y la diferencia entre tener buenas elecciones y malas elecciones, y la diferencia entre, aunque pensemos que estamos haciendo buenas elecciones, pues posiblemente o quizás no estemos recibiendo todo ese material del que hablábamos, ¿no? De lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es el material? O sea, cuando hablamos de ese material, de esos elementos que necesitamos dentro de la nutrición, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues, como ya les comenté antes, estamos hablando de proteínas, grasas y hidratos de carbono, en lo que se llama el grupo de los macronutrientes, y vitaminas, minerales y fitonutrientes. Perfecto, vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Qué son las proteínas? ¿Para qué sirven? ¿En dónde las encontramos? Bueno, pues la proteína, digamos que es el elemento principal dentro del cuerpo, dentro del organismo. No hay uno más importante que otro, pero sí podríamos decir que la proteína es el elemento número uno, porque ya no solo forma parte de la estructura de nuestro organismo con los músculos, los tendones, los ligamentos, todo el aparato, digamos, locomotor de nuestro organismo, sino que también va a formar parte de nuestro sistema inmunológico, por ejemplo. Entonces, muchas veces pensamos que nuestro sistema inmunológico solo necesita vitaminas, la famosa vitamina C, y ahora en estos tiempos que estamos corriendo, sí es verdad que necesitamos un poquito más de vitamina C, pero no debemos olvidarnos de la proteína, porque la proteína, como decíamos anteriormente, va a formar muchos de los linfocitos que tiene nuestro sistema inmunológico, porque esos linfocitos están formados por aminoácidos, y los aminoácidos son las unidades estructurales de la proteína. El cuerpo necesita 22 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales, y esos 9 esenciales los tiene que tomar de la alimentación. El resto lo va a producir el organismo con la combinación de esos aminoácidos esenciales. Vale, pues fijaros un detalle, hay mucha gente que se siente fatigada, que se siente cansada, y suele atribuirlo a falta de energía, ¿no? ¿Y qué es lo que hace normalmente la gente cuando le falta energía? ¿Dónde va a buscarlo? Al azúcar, ¿no? A los hidratos de carbono, porque sabemos que eso es energía rápida. Pues fíjense, un síntoma de falta de energía es posiblemente una falta de proteínas. ¿Por qué? Porque cada persona necesita una cantidad de proteínas. ¿De qué va a depender de eso? Pues va a depender de tu estructura, de tu peso, ¿no? Y incluso de tu actividad. Aquí, hoy, y en los programas que vamos a seguir hablando, vamos a hablar de manera general. Tenemos que tener en cuenta que luego hay casos particulares. Pues porque hay una persona que está haciendo deporte a nivel muscular, por ejemplo, pesas, y lo que quiere es ganar más peso muscular, ganar volumen a nivel muscular, y necesita unas pautas un poquito específicas. O hay una señora de 80 años que necesita otras pautas. Pero, independientemente de esos casos particulares, vamos a hablar de manera genérica. Y de manera genérica, pues las personas necesitamos aproximadamente entre 1 gramo y 2 gramos de proteína por kilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no llegamos a esa cantidad diaria recomendada de proteína, pues posiblemente te puedas encontrar cansada, fatigada, o tu sistema inmunológico esté un poquito
dañado, no vamos a decir dañado, sino que no esté funcionando de manera óptima, porque no le está dando el material, lo que decíamos de construcción. Pues eso es la proteína. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Pues la vamos a encontrar en las carnes, en los pescados, en los lácteos, en el huevo, ¿vale? Pero además, muy importante, la vamos a encontrar también en vegetales, en las legumbres, por ejemplo. Muy importante, y ya se ha demostrado científicamente que la dieta, digamos, tiene que ir ya balanceada a la hora de coger esas proteínas, donde se recomienda entre un 50-60% o 40-60% que las proteínas procedan de origen animal, un 50%, y el otro 50% de origen vegetal, perdón. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que la ingesta luego de colesterol o de grasas no deseadas pues sea también equilibrada. Porque si orientamos, que era un poco lo que ha habido hasta ahora, nuestra alimentación, o sea, nuestra captura de esa proteína de origen animal, lo que va a pasar es que posiblemente pues estemos también ingiriendo demasiadas grasas saturadas, demasiado colesterol, ¿vale? Ese es el problema. No porque las grasas animales sean malas, ojo, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si orientas tu alimentación a eso, pues posiblemente vengan otra serie de problemas, ¿no? Entonces, 50% animal se recomienda, 50% vegetal. Y llegar a esa cantidad mínima de proteína diaria, porque si no va a pasar lo que habíamos dicho, fatiga posiblemente, debilidad muscular, ¿vale? Y tu sistema inmunológico no esté trabajando de forma óptima. Hasta aquí el programa de hoy, nos hemos quedado sin tiempo, amigos, pero tranquilos, continuaremos hablando de nutrición y buenos hábitos en el próximo programa.